Dios te bendiga, muy buenas noches ya para cada uno de los que estamos en este momento transmitiendo en vivo. No sé en qué momento vas a ver la transmisión, pero a todos los que están conectados en este momento en vivo, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Te habla tu servidor Omar Campos y también aquí está el ingeniero Ulises Campos conmigo para poder transmitir esta temática poderosa en esta noche. Buenas noches, pastor. Gracias y bienvenido a este programa. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí y queremos que este programa sea de bendición para tu vida. Como lo hemos reiterado todas las veces que nos presentamos aquí, el objetivo de esto es glorificar a nuestro Dios. Así es, y definitivamente ver a través de los tiempos una enseñanza para la iglesia, una enseñanza para los creyentes y sobre todo aquellos que quieran conocer qué dice la Biblia a través de todo lo que está sucediendo en el medio social, en el medio político, en el medio religioso, en el medio económico que vivimos, en medio de los tiempos. Dice la escritura que habrá muchos consejos, pero el consejo de Dios es el que va a prevalecer y estamos buscando el consejo del Señor para esta hora. Y hemos estado hablando en las últimas semanas, meses ya, de una temática acerca de nuestro Señor Jesús cuando habló acerca de los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues porque todo esto que surgió a través del encerramiento, la pandemia y todo lo que vivimos, nos llevó a buscar respuestas en la escritura. Amén. La gente empezó a preguntarse qué está sucediendo, qué dice la Biblia, y a eso nos metimos a fondo para poder tratar de ver algunas señales, porque hoy en día, Ulises y nuestro auditorio, tenemos que estar de algo seguro. La gente ahora ya hay demasiada información y como hay mucha información, a veces nos perdemos en toda la información, y algo que nos hemos estado topando en estas últimas semanas es que se han levantado muchas profecías, muchas personas que están hablando de que a lo mejor el próximo mes va a suceder algo, que en el mes de junio, yo me acuerdo hace unos 3 meses atrás, uno se atrevió a decir que en el mes de julio iba a venir una catástrofe tremenda y que iba a ser una cuestión apocalíptica muy fuerte. Entonces hay que estar muy cautelosos con eso. Definitivamente, pastor. Y sobre todo que tú tienes que estar consciente de que por eso la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Amén. La escritura. No podemos basarnos y agarrar el temor de la gente o las circunstancias que hoy estamos pasando. Es, por ejemplo, el problema que acaba de suceder hoy en este día en Beirut, ahí en la capital del Líbano. No por eso quiere decir, ya muchos están hablando que esto es apocalíptico, y es un hilo muy delgado, muy delgadito, donde se puede empezar a confundir a la población. Entonces, por eso nuestro interés es que la palabra nos enseñe de las características de las cuales Jesús dijo, así será mi venida. No dijo cuándo, pero sí dio claves específicas, pastor. Acabas de decir algo muy importante y esto es algo que tú y yo tenemos que entender. Jesús no dijo una fecha, Jesús no estableció un día específico, y eso es algo importante porque de ahí te vas a topar gente que te dice a veces con mucha ignorancia, porque a veces yo no, a lo mejor no lo tomo como una soberbia, pero a veces como una ignorancia bíblica el decir alguna fecha específica. Tenemos que ser muy cautelosos, irnos a la palabra. Amén. Y que la palabra nos ministre. Pero sí, Jesús nos habló que el que tenga oídos para oír escuchara. Entonces este es un programa para el que tenga oídos para oír. Así es. Para el que quiera escuchar y ver otro punto de vista, porque yo sé que habrá muchos. Nosotros no somos expertos en la materia, pero sí hemos tratado de investigar, de tratar de ver qué coincide con el tenor bíblico, porque amén, hay un temor de nosotros de darte una mala información o una falsa información, y si no lo sabemos, mejor no lo decimos para no meternos en rollos, como dicen los muchachos. Y es importante lo que comenta el pastor, porque lo que hacemos nosotros es una investigación basada en las escrituras. Así es. No en el comentario de alguien, no es que aquel me dijo, no, bíblicamente. Y hemos desechado mucha información que es
nada congruente con la Escritura, o te da medias verdades de lo que dice la Escritura. Entonces, eso es muy importante para nosotros y siempre vamos a cuidarlo. Y como decía el pastor, en donde no estemos bien parados, mejor no lo vamos a mencionar. Así es, así que queremos reconocer a la gente que ya está ahí. Amén. Desde ahorita que comenzamos el programa. Gracias a Samuel, a Eric, que están ahí, dice Emiliano Miramontes desde la Ciudad de México, con la expectativa al 100. Bueno, Amén. pues gracias a Dios, Gloria a Emiliano. Dios. Saludos a todos, el hermano Armando Hernández, Dios los bendiga también. Y hay a cada una de esas personas, no sé Amén. si quieras comentar algún otro que Sí, está también ahí, por favor. Está también nuestra prima Marcela, Amén. mi sobrina Ana, que es una de las fans del De las programa. fans. Amén. La hermana Marlene, Dios te bendiga, Marlene. Amén. Gracias por estar Gracias ahí. a Dios. También está otro hermano, Omar Ortiz, que es un hermano que yo conocí allá en Aguascalientes. Fíjate, pastor, Saludos, Dios te Omar, bendiga. sí. También está ahí Excelente. en el Valle de México viviendo. Pues el pastor Eduardo también está ahí también con nosotros y sigue compartiendo para que otros sean edificados. Esto probablemente no lo veas hoy, pero tú puedes compartir y alguien más mañana o en el día que el Señor tenga destinado, puede servirle este programa para edificar su vida y afianzarse en la fe y sobre todas las cosas creer en que Cristo viene. Y como decía, dice la palabra en Apocalipsis, ven Señor Jesús. La iglesia dice, ven Así es. Señor Jesús por tu iglesia. Y eso es el objetivo. Comparte la transmisión. Así es, la hermana Patti y su familia, y bueno, familias de nuestra iglesia. Creo que esta es una temática que no nos debemos de perder, porque es una enseñanza. Esto es diferente a lo que hacemos los domingos o Amén. lo que hacemos otro día. ¿Por qué? Porque esto va relacionado a edificar nuestra vida en la Escritura con respecto al momento práctico que estamos viviendo. Y vamos a hacer un repaso rapidito. La semana pasada tuvimos ahí la oportunidad de estar orando, intercediendo por nuestro país, porque Amén. era un acontecimiento que urgía que nos Aleluya. uniéramos en eso. Hubo una buena cantidad de personas Gloria que a estuvieron Dios. tanto en Facebook como en YouTube, y queremos agradecerle porque gracias a la intervención de la iglesia y a la oración se paró por este momento esa situación que estábamos enfrentando de empezar a colapsar con espíritu de muerte. Amén. Nuestro país aceptando el aborto como una ley. Y bueno, hoy quiero decirte que ahí hemos estado hablando de los días de Noé, y como en los días de Noé quisiéramos hacerte una pregunta: ¿por qué Jesús escoge esta generación específica en medio de miles de generaciones que existieron? ¿Qué características había dentro de estos tiempos que son similares en esa cuestión de cómo vivían en los días de Noé a los de hoy? Porque Jesús, como decíamos ahorita al inicio del programa, nos dio señales que advertirían a la humanidad, pero sobre todo a la iglesia, porque la iglesia es la que sabe las señales, la humanidad no. Es correcto. La humanidad se va a perder en tantas cosas, pero la iglesia es la que tiene la responsabilidad de poderle decir al mundo: esto es lo que está diciendo Dios a través de esto que está pasando. Discernir los tiempos. Los tiempos. Es muy importante esa palabra hoy en nuestros días. Iglesia, tenemos que discernir lo que está pasando basado en las Escrituras. Definitivamente, y hemos visto cómo Jesús escoge, y Mateo 24:36 nos dice, y usted lo va a ver en su pantalla: nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles. Por eso le decíamos al inicio, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo mismo, solamente el Padre sabe. No podemos dar fechas, no podemos estar asegurando nada de eso, y aquí nos lo dijo el Señor Jesús. Entonces no nos perdamos en la ignorancia de otros, tratando de llamar la atención, diciendo que será tal día o alguna fecha específica. Definitivamente tenemos que ser muy cautelosos con eso. Nuestro objetivo, como lo repetimos, no es ganar likes ni ganar más auditorio, porque nosotros tenemos que tener la responsabilidad de compartir lo que la Biblia nos dice. Y como leyó el pastor este pasaje, el mismo Señor Jesús no se atrevió a decir ni la fecha ni la hora, solamente dijo: el Dios Padre es el que sabe. Así es, y que estemos preparados. Del verso siguiente nos dice la Escritura que Jesús le dice a los discípulos, que es la iglesia, representa a la iglesia: la venida del Hijo del Hombre será
como en los días de Noé. Entonces nos da una pauta, nos da la oportunidad de que tú y yo sepamos que están los tiempos proféticos cumpliéndose. Así es. Y mire una cosa, en los días de Noé solo Noé y su familia se salvó. Así es. O sea, como bien lo decía Ulises, a lo mejor no vamos a tener los miles o millones de likes o los miles de personas viendo el programa. Con que una familia, con Amén. que tú que me estás escuchando te afiances, recibas a Cristo y comprendas Aleluya. la importancia y la urgencia de lo que estamos Gloria a viviendo, Dios. eso será una bendición Amén. tremenda, porque la Biblia dice que angosta es la puerta que lleva a la vida, pero ancha es la que lleva a la perdición. Así que Aleluya. nosotros estamos hablando a gente que tiene oídos para oír lo que dice la Escritura. La venida del Señor sería como en los días de Noé. Y ahí, ese versículo, de ahí salió toda una temática. Hemos profundizado. ¿Qué hablamos? Bueno, empezamos a hablar de que hubo estos puntos. Hablamos de los días de advertencia, hablamos de los días de cambio climático, hablamos de los días de la falta de temor de Dios, de que en Noé había una familia que se dedicó a Dios y Noé se dedicó a buscar a su familia para salvarla. Amén. Hablamos de la paciencia de Dios que tuvo un límite, amados, tuvo un límite. Y ahí, Ulises, yo quisiera que explicaras un poquito acerca de cosas que no habían sucedido hasta ese momento. Qué importante es esto que comentas, pastor, porque en Génesis 6 la palabra de Dios nos da específicamente claves de cosas que esa generación no había visto. Tú puedes leer todo el pasaje del 1 al 11 donde describe ahí, pero hay 3 cosas muy características que no habían sucedido en ese tiempo. La primera, nunca había llovido. Y Dios le habla a Noé de un diluvio. Así es. Entonces, era algo que la gente no conocía, nunca lo había experimentado, porque dice, si tú te vas a Génesis 3, dice que cómo rociaba o cómo se regaba la tierra, era un vapor que salía de la tierra. De la misma, tierra, exacto, para regarla. para regar la tierra. Entonces nunca había llovido, como tú y yo hoy conocemos, como la semana pasada aquí en Monterrey que cayó este huracán terrible. Nunca había llovido así en los días de Noé. Entonces ese es el primer punto que nosotros debemos de tener claro. Esa generación nunca había visto llover. Así es. Y Dios le dice a Noé, dile a la gente que va a haber un diluvio. Y la gente, como no sabía eso, como nunca lo había experimentado, lo tildó de loco, lo tildó de chiflado. Pero ese es un punto muy importante que sucedió en aquella generación. ¿Qué otra cosa? Había otra ecología. Definitivo. Si el vapor que regaba la tierra, había otra ecología, había más limpieza, había más oxigenación. Por eso los frutos más grandes. Por eso había más Por eso vida. había más, cosas más grandes en todos los sentidos. Así es. En la vida misma se prolongaba por mucho tiempo. Así es. Había otra ecología diferente a la que nos rige hoy en nuestros días. ¿Qué había ahí? Un cambio climático. Había un cambio climático. Y el tercer punto que lo menciona mucho la Escritura en estos capítulos, dice que había una violencia. La palabra violencia que se utiliza en el hebreo es cajamas. Por eso hay una organización que se llama Hamas, una organización terrorista en Medio Oriente. Sí. Pura violencia. Se escribe K de kilo J jamás, como si dijeras jamás, pero una K al inicio. ¿Qué más había? Corrupción y maldad. Esas eran las 3 cosas que nunca habían sucedido, que nunca había pasado en los días de Noé. Eso había algo tremendo. Dice Génesis 6:5, y el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba, fíjate bien estas palabras, era siempre y totalmente malo. Tremendo. La Nueva Traducción Viviente es esta versión la que estamos sacando, pero fíjate qué tremendo. Toda la gente, ahora, amados hermanos y amigos que nos escuchas y nos ves, no era nada más la región donde vivía Noé. Dice la Biblia, toda la tierra,
Toda la tierra habitable tenía esta característica. Así es. La maldad de la tierra, todo lo que la gente pensaba o se imaginaba era siempre Y totalmente malo. Qué tremendo. Eso Tremendo. es algo Hemos hablado en capítulos anteriores y lo podemos definir de esa manera. Usted puede ver toda la sección, estamos en YouTube, ahí están guardados, y estamos en Facebook también. Y queremos que usted sepa, hemos hablado mucho acerca de este tema, de esa violencia, días de mucha violencia que estuvimos hablando en ese entonces. Hablamos de la maldad de los hombres, cómo esa maldad, y eso nos volvió a llevar a una temática de los grados y de las posiciones que hoy en día la maldad ha tomado forma, porque la maldad tiene muchas maneras. Hablamos de los días donde Dios le habló a sus siervos, cómo Dios le habló a los entendidos, el que tenga oído. Jesús, eso es lo que decía, el que tenga oídos, oiga. Amén. Lo que el Espíritu Santo le tiene que decir era lo mismo. El que estaba avisado en ese tiempo era Noé. Por eso él escuchó la voz de Dios. Amén. Hablamos de los días donde Dios tuvo un trato, cómo Dios trató con esa creación, con toda la creación, porque no nomás fueron los seres humanos, con toda la creación. El reino animal estuvo también inmiscuido en eso, cómo Dios, cada uno de esos reinos, porque pudiéramos hablar de eso, pero los reinos fueron trastocados, amado, y cómo Dios tuvo que tratar con esa creación, y algo de lo que hoy también vamos a ir tocando. Hablamos de los días de maldad, cómo esos días de maldad y nos llevaron a profundizar, Ulises, amén, en la maldad de los hombres, cuando hablamos de las tres partes, y usted les va a encontrar acerca del nuevo orden mundial hoy en día. ¿Qué está sucediendo? Todo el plan que vivimos ahí. Hablamos de el nuevo orden mundial con el movimiento progresista. Amén. Como también tres partes, tres capítulos tuvimos, tres programas hablando de cada uno de esos, cómo se está desarrollando, y hablamos también del control de la población. Cuatro partes en donde hablamos cómo la maldad de los hombres tratan hoy en día de controlar la población, y con eso terminamos hace un par de semanas. Y hoy en día, amados, tenemos que entender cuáles son las características de los hombres que vivieron en ese tiempo, porque la maldad era mucha, como bien lo decía. Pero vamos a hablar, Ulises, ahí un poquito de estos 6 puntos que podemos sacar de esas características. Y Génesis, como platicábamos, Génesis 6 nos da características del comportamiento y de cómo era la vida de aquellos hombres. La primera era que eran hombres de renombre. Ahí nos habla que había gigantes. Y hay una teología ahí muy interesante que tenemos que abordarla más adelante, pero dice ahí que los hijos de Dios conocieron y vieron a las hijas de los hombres hermosas, y se tuvieron una intimidad con ellas, y nacieron gigantes. Vamos a estar hablando, esa palabra gigantes en el original es los Nefilims, para que tú te la tengas muy, muy aprendida. Hay mucha historia sobre los Nefilims. Y dice que también había la maldad, como lo vimos ahorita. Había pensamientos totalmente malos. Todo lo que el hombre pensaba y todo lo que se imaginaba era siempre lo malo. Lo malo. ¿Qué más? Corrupción. O sea, no es nuevo esto de la corrupción. Desde aquellos años había corrupción. Es parte del pecado del ser humano, sí. La violencia, que hoy en día es un tema tremendo y amplio. Yo traté de buscar, pastor, en estos días que estábamos investigando tipos de violencia, y ahorita vamos a ver algunos, pero casi todos los temas estaban relacionados hacia la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, la violencia psicológica, la violencia física, miles y miles de tipos de violencia. Y número 6, todos en la tierra eran corruptos, todos en la tierra. Nuevamente, no era nada más donde habitaba Noé. La Biblia describe a Noé como un hombre que amaba a Dios, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que en medio de toda esa violencia, corrupción, hombres gigantes que eran terribles, él era un hombre temeroso de Dios, que lo amaba, lo buscaba, y por eso Dios vio en este hombre la capacidad de poder salvar la creación. La creación más hermosa que Dios hizo es el hombre. Y a través de este hombre llamado Noé, que por cierto, su nombre significa descanso. Este hombre
fue la persona que Dios usó para mostrarle todo esto. Estas son las características de la generación de Noé. Fíjate, y algo que tú y yo tenemos que entender, amado que me escuchas, es que Dios, viendo que toda la gente tenía maldad, tuvo cuidado de uno y su familia. Así es. Esa es para nosotros una enseñanza poderosa, de que en medio de una generación maligna y perversa en que vivimos, Dios siempre va a tener cuidado de esas familias, de esas personas que le buscan, que le aman, que están cobijadas bajo su mano y que están entendiendo que Él sigue teniendo control de todas las cosas. Amén. Y esperamos que tú seas una de esas personas y esas familias que van a ser guardadas y libradas del día del juicio, de los días que el Señor va a hacer algo en esta tierra para limpiarla, como lo hizo en la generación de Noé. Por eso nosotros tenemos que entender cómo funcionaba la generación de Noé para poder saber cómo funciona ahora nuestra sociedad y hacer la similitud, el match, para poder comparar con las palabras proféticas de Jesús. Sí, con lo que dijo Jesús, que él iba a venir como cuando estuvieran los días de Noé. Algo que quisiéramos antes de proseguir, fíjate lo que dice Génesis capítulo 6, versículo número 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y algo bien importante que muchas veces la gente le quita eso y dice, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón a Dios. Pero si tú te vas después, vamos a brincarnos el 7, y al último dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así es. Que la gracia de Dios caiga sobre ti. Que la gracia de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia. Como decía el pastor, es bien importante que tú eres el responsable de tu familia. Por eso es tan importante. Amén. Que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Amén. Continuamos. Y vamos a ver esta filmina, esta diapositiva que tenemos, ahí está en tu pantalla, donde el apóstol Pablo está hablando ahora de las características de los hombres de los últimos tiempos. Amén. ¿Cómo estaban las características? Ya vimos 6 de las características que tenían esos hombres en la vida o en la generación de Noé. Ahora vemos cómo el apóstol Pablo describe lo que sucederá en el futuro, porque para él era el futuro. Amén. Pero para ahora nosotros, al ver todo esto, dice Pablo ahí que el mundo habría tiempos peligrosos y buscarían los hombres de placeres, de materialismo, inmoralidad, violencia, pereza, rechazo contra las cosas de Dios. Ahí en 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Así que qué interesante es, porque eso es lo que está sucediendo hoy. Así, Ulises, quisiera que hablaras un poquito de esa violencia, ¿no? Como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace más de 2000 años, es inspirado por el Espíritu Santo y le escribe a uno de sus discípulos, hijos espirituales, un pastor joven llamado Timoteo, encargado de la iglesia de Éfeso. Y el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo y le dice, esto va a ser la característica de los hombres, del carácter. Imagínate lo que está hablando aquí el Espíritu Santo, el carácter. Por eso es tan importante el carácter del hombre. Y le dice las características del carácter del hombre de los últimos tiempos. Y aquí el pastor acabó de leer todas estas características según la versión Nueva Traducción Viviente. Y vemos que cosas que hoy están sucediendo, que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué es? Violencia, nuevamente. ¿Qué más? Cambio climático. Ha habido un cambio climático terrible. En los últimos 50 años ha cambiado el clima espeluznantemente, un cambio que los científicos no saben por qué está sucediendo estas cosas. Amén. El famoso niño, la niña, los efectos estos del cambio climático que están destruyendo los polos. Hay un cambio en el fenómenos naturales terribles. Los huracanes, cómo han sido tan devastadores en los últimos tiempos. Lo mismo sucedió en los días de Noé, un cambio climático. ¿Qué más?
cambio en las leyes. Y es lo que hemos hablado estas últimas semanas. Hemos estado hablando, el pastor acaba de hacer un resumen de todo lo que hemos visto y ahí vemos que han cambiado, quieren cambiar las leyes del aborto, sobre el matrimonio igualitario, sobre la pedofilia, sobre el feminismo radical. Todo eso es lo que estamos viviendo y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él ni siquiera lo había visto. Empezaban a ver algo porque le dice a Timoteo, aléjate de esa gente. Así es. Entonces estaban empezando a tener esos cambios en ese tiempo, pero hoy en día, amados hermanos, esto es el pan de cada día. Un rechazo a las cosas de Dios. Tremendo. Increíble, increíble, porque las cosas de Dios o el Señor estorba para toda la agenda que tiene el anticristo. Así para es. poder gobernar sobre esta tierra. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender para qué Dios colocó a la iglesia, te colocó a ti, nos colocó a nosotros, nos colocó a todos los creyentes como iglesia para poder todavía parar ese avance, porque dice que mientras esté el Espíritu Santo, mientras esté aquí la iglesia, el Señor todavía parará todo ese avance. Amén. Y eso es lo que está tratando de hacer la iglesia, que está entendiendo el plan profético de Dios para los últimos tiempos. Definitivamente, tú tienes que tener ese discernimiento y escudriñar las escrituras. Jesús dijo, en las cuales tú encontrarás la verdad. Amén. Entonces, la escritura tiene que llevarnos a entender cómo estamos viviendo este tiempo. Me impresiona mucho, pastor, con tristeza lo digo, gente que dice, sí, pero pues eso ya está escrito. Sí, pero ¿cuál es tu labor? Así es. O sea, Pablo no le dijo a Timoteo, pues ahí déjalos. Acomódate, no, ni modo. al final de cuentas, Ya se perdieron. Así es, era ¿cómo vas a enseñar a otros? Ni Jesús lo hizo. Jesús vino a rescatar a los pecadores, estábamos ya perdidos. Y Él hizo algo para que no nos pasara eso. Y esa es la labor que la iglesia tiene que tener. Y como decía el pastor, mientras la iglesia esté aquí, muchas cosas se están evitando, porque la Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra, la sal del mundo. Amén. Y esto es lo que vemos hoy en día, estas características. Y quisiéramos empezar, pastor, viendo lo que ha pasado con la violencia. Es increíble cómo en los últimos 500 años, en los últimos 90 años, 100 años, ha habido más muertes, más violencia que en los últimos 500 años anteriores. Han muerto más personas, pastor. Se estima que solamente en el siglo XX 203 millones de personas han muerto por la guerra. Sí, tremendo. Es increíble. Es impresionante, y si lo ves desde el punto de vista bíblico y con el corazón de Dios, ¿dónde está esa gente hoy? Así ¿A dónde se fue? Y esa es la carga que siempre va a tener alguien que está interesado en las cosas de Dios. ¿A dónde se está yendo esos millones de personas? ¿A vivir una eternidad de dolor, de tormento, o realmente rescatados para vivir una vida diferente con el Señor? Definitivamente. Y algo que tenemos que entender, estas estadísticas, amados hermanos, deben de también que nos duela nuestro corazón. Amén. ¿Cuántas personas han sido desplazadas de sus países, de sus lugares, de simple y llanamente por intereses mezquinos de personas que no tienen corazón? Lo que hablaba el apóstol Pablo, amadores de sí mismos, hombres que son implacables. Esa palabra es, no tienen misericordia, no les importa nada más que ellos mismos. Y esto es lo que ha traído la violencia. ¿Qué más? Dice que entre 170 y 360 millones de personas fueron muertas por los gobiernos del siglo XX, aparte de la guerra, pastor. O sea, más de 200 millones por la guerra, pero entre 170 y 360 millones han sido por otras causas, motivos del gobierno. Recientemente, en los conflictos armados ha habido más víctimas entre los civiles que entre los mismos combatientes, sumando el 90% de las víctimas desde 1945. Solo en la última década la guerra ha cobrado la vida de estimando más o menos 2 millones de niños y dejado discapacitado entre 4 y 5 millones de niños más. Increíble, los números, las cifras son
reveladoras y como decía un jefe que tenía, los números no mienten Así y es. son fríos y Así nos es. dejan realmente ahora sin ninguna justificante, porque algo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que si todos hiciéramos nuestra labor con uno, con dos, sería diferente lo que está pasando, y eso es lo que tenemos que llevarnos de consigna esta noche. Puedes hacer la Definitivamente. diferencia con una, con dos familias que puedan rescatar de toda esa maldad y que caigan fuera de todas estas cifras que hoy estamos viviendo. Y ahí Amén. hay una gráfica que tú puedes ver tantos tipos, porque la violencia tiene muchos nombres, tiene muchas caras. Definitivamente, y esta información que la publica el gobierno de México a través del INEGI, solamente en México se han caracterizado, se han catalogado este tipo de violencia. El bullying, la negligencia también es un tipo de violencia, la violencia interpersonal, la religiosa, la cultural, la verbal, la sexual, la física, la colectiva y la violencia económica. Estos solamente son algunas ramas de la violencia que se genera en todo el mundo. Así es. Y no es simple y llanamente, hay otro nombre, otra connotación, pero cae en el ramo de la violencia. Así es. Y esto es lo que Dios vio en esa generación de Noé. Hoy en nuestros tiempos, esto es la violencia en nuestros tiempos. Ahora es importante para ti y para mí entender que a lo mejor hay más, a lo mejor tú te sabes otras, has vivido otras, y por esa razón necesitamos compartir este bendito evangelio. Amén. Que nos dice la Escritura que tenemos que compartir. Así que es importante para nosotros, amados, que podamos nosotros concientizarnos de los tiempos, como dijo el apóstol Pablo, que estamos viviendo hoy en día. Amén. Y eso nos lleva al punto que queremos también aterrizar esta noche, tratar de aterrizarlo, porque yo sé que el tiempo ha avanzado, pero ahí queremos agradecer sus comentarios, gracias a los que están en YouTube. Gracias a aquellos que ahí vemos que hay algunas personas. Dios te bendiga también por estar ahí sintonizando al pendiente de la transmisión, y cada uno de los que están ahí comentando, la hermana Rosa María Montañez, también está Jonathan Ferreira, está Juan Antonio Romero, la hermana Silvia, David Pérez, Dios te bendiga también, hermano Armando Hernández, Dios los bendiga, cada uno de nuestros amados que están ahí trabajando, mi madre, que el Señor bendiga también, que está por ahí. Diana también está ahí. Y gracias, porque esto nos va a afianzar. Usted y yo tenemos que entender, esto es lo que dice la palabra. Y la palabra es lo que nos va a decir dónde estamos parados y filtrar lo que vivimos alrededor de todo lo que estamos ahora pasando como generación y como iglesia y como hijos de Dios y como sociedad. Porque a lo mejor tú que nos estás viendo no tienes una relación o no te interesa mucho la cuestión espiritual o religiosa, pero como sociedad tenemos que saber qué está sucediendo. Y tenemos que encontrar respuestas, y si alguien tiene respuestas verdaderas, es nuestro Dios a través de su palabra. Amén. Y queremos atacar que también en los días de Noé era un día de mezclas genéticas. Así es. Mezclas genéticas que nos llevan a nosotros a entender un punto crucial, que en los últimos 10 años se ha multiplicado la información gubernamental con respecto a esto. Ya tiene más de 5 décadas atrás trabajando muy en serio este punto, pero desde hace una década el gobierno está sacando a la luz cosas. Amados, tuvimos una interrupción ahí, pero hablábamos acerca de cómo capítulo 6 del 1 al 4 literalmente en la Escritura nos enseña cómo hoy en día lo podemos nosotros ver a la luz de la Escritura con todo lo que está pasando, porque era como algo oscuro, era un secreto. Y en el día, Ulises, ahora que hemos estado planeando este programa y este tema, la Biblia dice, mire bien lo que le voy a decir, espero ya se están conectando por ahí la mayoría, pero la Biblia dice
algo muy interesante para todos aquellos que están empezándose a conectar. Comparte la transmisión, ya hay algunos que volvieron a estar ahí en YouTube y hay algunos que están volviendo ahí a través del Facebook, pero es importante que estemos avisados de algo muy importante que nos enseña la Escritura, porque esta revelación, amado, que nos dio desde el libro de Génesis, capítulo 6, los primeros 4 versículos, yo me recuerdo que son temas que en la iglesia no se tocaban. Así es. Era raro quien te compartiera un poquito, pero no había mucho de dónde agarrar, porque también es un peligro especular. Así es. Traer muchas hipótesis, decir todo lo que se dice y a la mera hora no hay un respaldo bíblico. Y es lo que le decíamos al inicio del programa. O sea, tenemos que ser muy sabios de que la Escritura nos hable de esto. Amén. Pero hoy en día vemos cómo todo, amado, está a favor de que hay contacto extraterrestre y de que hay muchas revelaciones y la historia nos muestra todo lo que ha surgido a través de los contactos que han tenido las civilizaciones pasadas con seres extraterrestres, como le llaman, aunque la Biblia no le llama así. La Biblia habla que son seres espirituales o ángeles caídos que tuvieron contacto con el ser humano. Pero hay algo que yo le quiero decir. La Biblia dice que definitivamente las cosas secretas pertenecen al Señor. Amén. Pero las reveladas, dice la Escritura, son para nosotros, así es, para los hijos de Dios. Y siempre había habido una pregunta en mi corazón. Bueno, ¿por qué está ahí Génesis 1, 2, 3 y 4? Si Dios no quería que supiéramos nada. Amén. Y encontramos, si tú y yo vemos la Escritura, Génesis lo escribió Moisés. Moisés, así es. Muchos teólogos mencionan que muy probablemente Moisés escribió esto cuando estuvo esos 40 días y luego volvió a estar otros 40 días con el Señor en el monte, y muy probablemente así como escribió las tablas de la ley y todas las leyes que menciona ahí, porque la Biblia dice que son más de 140 leyes que trajo para el pueblo. Nosotros conocemos el decálogo, pero hay muchas leyes humanitarias y sanitarias y de todo. Así es. Que en ese tiempo fue escrito Génesis, Éxodo, fueron los libros que escribió Moisés, y Dios le revela a Moisés esta parte de la Escritura porque le revela la creación. Así es. Le revela el origen, le revela cuando inició Adán y Eva. Así es. Y dentro de eso le revela a Moisés y ahora a nosotros que había en la tierra gigantes, que había en la tierra, dice, seres angelicales. Así es. Que tuvieron contacto con el ser humano, que como dice Génesis ahí, y usted lo va a ver ahorita con nosotros, Génesis 6. hubo una mezcla de la genética humana con seres o ángeles caídos. Así es. Y ahí es donde entramos a este punto, que es interesante, porque aparte de lo que mencionabas ahorita, Ulises, de todas las cosas que habían sucedido en los días de Noé, no había llovido, había otra ecología, había violencia, había gigantes, que no solamente en Génesis menciona, sino también después de el Pentateuco nos enseña que había civilizaciones o pueblos o razas de gigantes, porque hubo un cambio de la genética. Esto es muy interesante, amado, porque la Biblia le llama los gigantes llamados Nefilim. Así es. Los Nefilim, que es una raza en sí. Y esa raza en sí, dice Génesis 6:4, a ver si me ayudas a leerlo, Luis, Sí, por favor. ¿cómo no? Dice Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Es interesante porque ahí en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, Amén, lo menciona de esta manera. En esos días, durante un tiempo después, ahorita vamos a hablar a qué se refiere un tiempo después, porque está dándole el preámbulo a los primeros 3 versículos. Vivían en la tierra gigantes nefilitas. Así es. Pues siempre que los hijos de Dios, fíjese bien esa palabra,
hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz que luego se convirtieron a hijos, dice ahí, daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Mire, ahorita Ulises tocó una parte, le dio un poquito de preámbulo a esto, pero es interesante dos vocablos que menciona ahí el escritor: hijos de Dios y las mujeres hijas de los hombres. Amén. Porque ahí el escritor nos habla de eso. ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña la historia y la escritura acerca de los Nefilim, Ulises? ¿Qué habla de eso? Mira, los Nefilim es una legendaria raza de gigantes híbridos, lo que comentabas tú ahorita, surgidos como el resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados, entre paréntesis ángeles caídos, y mujeres humanas, las cuales habrían existido en la época de los patriarcas Enoc y Noé y se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio universal. Esos son los gigantes Nefilim. Es tremendo porque está hablando de una raza que surgió en una mezcla. Así es. En una mezcla de ángeles caídos con mujeres humanas. ¿Qué nos dice la escritura? Porque quiero decirle, ¿de dónde saca eso, pastor? Porque hay muchas cosas que usted y yo pudiéramos a lo mejor no estar de acuerdo o no sabíamos acerca de esto, pero Génesis 6.1, como bien lo ve ahí en su pantalla, dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra, porque fue un mandato de parte de Dios, Dios le revela a Moisés y le dice: tuvieron hijas los seres humanos. Amén. Y los hijos de Dios, ahora ahí es donde yo le quiero, por eso se lo remarqué. Los hijos de Dios, siempre que usted se encuentre la palabra los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, no se está refiriendo a la raza humana. Así es. No se refiere a los seres humanos. Porque los hijos de Dios comenzó después de que la iglesia estuvo aquí, ya en el Nuevo Testamento, cuando Dios nos enseña a través del apóstol Juan que fuimos engendrados como hijos de Dios a los que aceptamos a Cristo. Amén. Y creímos en el evangelio. Amén. Entonces, siempre que usted, mire, ese es hemos estado teniendo problemas con la transmisión. Una disculpa para todos aquellos que han estado al pendiente. Sé que es muy complicado estarse volviendo a meter y volviendo a resetear ahí, pero agradecemos su atención. Estamos ya con el tiempo raspando y estamos hablando de la raza que menciona Génesis del 1 al 4, una raza donde nos presenta la escritura que era una raza que surgió de una mezcla, y eso es lo que en los días de Noé tenían, una mezcla de esos seres angelicales con las hijas de los hombres o las mujeres hermosas que encontraron en la tierra como hijas de la generación de Adán. Y esa raza, ¿cómo se llamaba, Ulises? Si puedes dar un preámbulo ahí mientras se van conectando. De los gigantes Nefilims, de esa mezcla de los ángeles caídos con las mujeres de la tierra. Seres que fueron gigantes, que lo menciona Génesis 6 como los poderosos de la antigüedad, y que el nombre en el griego es Nefilim. Y ahí vimos la versión Nueva Traducción Viviente que dice: y les nacieron gigantes nefilitas. Ese vocablo es refiriéndose a esta generación. ¿Por qué era tan importante hacer ese énfasis? Porque es lo que estaba comentando ahorita el pastor antes de que se nos interrumpiera la transmisión, de que era una mezcla genética. Y estamos hablando de las cosas que no habían sucedido en los tiempos de Noé. Cómo esa mezcla genética fue algo característico que Dios vio en la tierra y que eso se convirtió en una forma de vida de maldad, de maldad, de maldad, por esta mezcla que vimos en esta tierra entre los hijos de Dios y las mujeres humanas. Amén. Y ahí estaba el pastor describiendo en los vocablos hebreos cuáles eran las palabras de los hijos de Dios, que viene del Ben Elohim, que es la palabra que se usa para los hijos de Dios en el original, y para las hijas de los hombres, el hebreo dice Banot Adam,
Banot Ahadam. Eso es lo que significa las hijas de los hombres. El vocablo en el original, la Biblia dice que cuando Dios formó al hombre y a la mujer, al ser humano, les puso Adán. Ese es el vocablo en el griego. A los dos les llamó Adán. Capítulo 5, de ahí un capítulo anterior, nos enseña la escritura, y a los dos les llamó Adán y a Eva, Dios les llamó Adán. Ese es el vocablo, por eso está hablando de las hijas de los hombres. Así es. Esas mujeres fueron conquistadas o forzadas, porque no menciona la escritura de qué manera fue, pero dice que fueron tomadas por ellos como esposas, y de ahí hubo una mezcla genética. Y es muy interesante porque de eso nos lleva a otras preguntas. Amén. Ulises, eso nos lleva a preguntas, por ejemplo, de dónde, o sea, cómo es que hubo un semen angelical para depositarlo en los óvulos, o ovular a una mujer, en este caso, para poder crear una nueva raza. Y ahí pudiéramos profundizar, pero es otro tema que no nos alcanza el tiempo, lo vamos a ir tomando más adelante. Pero nosotros queremos que usted entienda que los nefilim o los nefilitas en el hebreo significa los que fueron arrojados, los que cayeron o los debilitados. Esto es muy importante porque después los escritores le llamaron los gigantes. Y de esa parte, de un pueblo o raza de gigantes o titanes, encontramos más adelante referencias bíblicas. Por ejemplo, en Deuteronomio nos dice que ellos ya habitaban la tierra. Los gigantes ya estaban establecidos como una raza específica o pueblos sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 2, verso 10 y 11, si lo puedes ahí leer, Ulises, también. Vamos a leer estos pasajes, es importante que usted los tenga, porque a final de cuentas, amado, usted y yo tenemos que conocer la palabra. Amén. Y saber que ahí está establecido eso que nos acaba de decir el escritor. Deuteronomio 2:10 dice: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y altos como los hijos de Anac, porque gigantes eran ellos, tenidos también. Así dice la escritura. ¿Se fija cómo la Biblia dice que eran gigantes? ¿Cómo habitaban? Y ahí es donde uno empieza a entender por qué Dios le dice al pueblo de Israel: destruye esas generaciones. Así es. Destruye esos pueblos, que no quede nada. Porque estaban contaminados genéticamente con una simiente de maldad, amado. Así es. Eso es muy importante que usted y yo entendamos, porque a veces le dice: pero ¿por qué Dios permitió que mataran a los niños y que se matara esos pueblos? ¿Por qué Dios quería, amado? Porque hubo una mezcla. Así es. Y Dios sabía que había una mezcla de maldad, donde tú y yo tenemos que entender que Dios, queriendo conservar, y ahorita usted y yo vamos a ver esa parte, porque Deuteronomio 3:11 nos habla, ahí el siguiente capítulo, de otro punto muy interesante. Deuteronomio 3:11 dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, y su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella era de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Según lo que nos enseña la escritura, amado, nos dice que este rey era uno de los que había quedado, era el único que había quedado de una raza en sí, y que medía más de 3,5 metros, y que su cama medía 4 metros. Imagínate, 4 metros que medía la cama de este hombre, y de qué tamaño era este rey. Así es. Y Dios por eso mandó que destruyeran esa nación y que conquistaran. Es interesante que estos, por eso dice que fueron gente de renombre. Así es. Que fueron gigantes, que fueron ahí. Y hay otro pasaje que saqué, hay muchos, pero ahí en 2 de Samuel, para que usted vea hasta dónde llegó esta situación. Segundo libro de Samuel. Capítulo 21, ya el último capítulo por ahí, verso 20 y 22 nos habla también de la historia de los valientes de David que se encontraron con gigantes. Porque David nos enseña en la escritura que se topó con un gigante también, como Goliat. Amén. Y ahí nos enseña la escritura, segundo libro de Samuel. Dice segundo de Samuel 21:20: después hubo otra guerra en Gat,
donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y los otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Desafiando a Israel, y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y esa era la generación a la que estaban enfrentando. Por eso Dios les decía, destrúyenlos. Así es. Porque era una generación que había sido contaminada. Y yo le voy a decir algo, por eso Dios, empiezas a entender la palabra y empiezas a conocer por qué Dios le decía, no te mezcles, no te juntes, no te mezcles con ellos, porque hay una simiente que se va a contaminar, y Dios había dado ya una antesala en Génesis capítulo 3, donde Él hace un llamado y nos dice que de la simiente de la mujer vendría el Mesías. Amén. Imagínate lo que hubiera pasado si hubiera contaminado el pueblo de Israel. Por eso Dios era tan celoso. Por eso Dios es celoso con nosotros de Amén. que nos contaminemos con otras simientes genéticamente hablando. Amén. Y eso va a suceder en el tiempo que vivimos, porque vamos a hablar de eso la próxima semana, de cómo está sucediendo esto, o sea, cómo aterrizarlo. Evidencias de que en la antigüedad había gigantes. Pues usted y yo nos conocemos la historia del rey David, pero también hay esto en la historia. Usted Amén. puede ver cómo en la historia mencionan cómo hay jeroglíficos y hay figuras y hay dibujos de gente más grande que el común denominador. y cómo ellos estaban gobernando y cómo se les rendía tributo. Hay mucho en la historia. La gente todavía no sabe quién cargó las pirámides de Egipto, cómo estuvo que el calendario de los mayas, que tenían tan exactitud, que conocían, o sea, de dónde venía la sabiduría, el conocimiento. Hay mucho, amado, que hoy en día está saliendo a la luz, y que tú y yo tenemos que tener bien claro que la Escritura nos hablaba de que esa mezcla que había, siempre esos ángeles han querido contaminar la generación. Mire esta imagen que está ahí, donde en Grecia fue descubierta una calavera, el tamaño de la cabeza. Parece de las figuras que tenemos aquí en los aztecas. Así y los es. huastecos y todas esas culturas, pero esta es una... Los toltecas que había ahí, los esas toltecas, cabezotas. sí. Y mira cómo ahí en Grecia descubrieron ese cráneo. Ese cráneo, y no nomás es el único, hay muchas partes del mundo donde han descubierto esqueletos de gente muy grande, de gigantes, que nos lleva a decir algo, amado. Dios por algo mandó el diluvio. Amén. Sabía que había una contaminación. Por eso dice el verso 4, después de esto, o sea, después de que se contaminaron las mujeres, Así de que es. hubo una nueva generación, de que hubo una genética que estuvo ahí. ¿Y cuál era el propósito? Aquí yo se los ponía de esta manera. El propósito de los ángeles caídos era alterar la genética humana. ¿Por qué? Porque Dios había declarado, como se lo decía hace un momento, en Génesis 3:15, que había de la simiente de la mujer Así es. iba a venir el Mesías. Amén. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender, vivimos tiempos finales, tiempos proféticos, tiempos donde tenemos que entender la alteración, como viene ahí en esa diapositiva, Ulises, que también me mandaste, la alteración, ¿verdad? Alteración de genes que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos, pastor. Aparte de la violencia, del cambio climático, del cambio de las leyes, el cambio en la genética el día de hoy. Cómo se ha estado alterando los genes en nuestra generación. Como dijiste tú, en los últimos 30 años, 20 años, 50 años, ha estado evolucionando tremendamente esta situación. Y no sé si te acuerdas de aquella ovejita Dolly, fue la primera oveja ahí que fue una alteración genética. La primer prueba La o primer test prueba que empezaron se a hacer, hizo ¿verdad? allá por el O que se dio a conocer, porque realmente ha de haber habido Además, muchos, ¿verdad? Pero ahí por el 1980 fue esa situación que vivimos, y eso es lo que está sucediendo hoy también en nuestros días, pastor. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana, Sí. ver ahora qué sucede hoy en día. Amén. Con esa alteración genética. ¿Qué está sucediendo? Pero en el día de Noé había
una generación que se mezcló. Amén. Y es muy interesante porque de ahí podemos sacar mucha tela para poder conocer por qué la Escritura dice lo que dice y por qué Dios hizo lo que hizo. Y si algo quiere hacer Satanás en este tiempo es levantar una generación que no conozca a Dios, que no sepa nada de Él, para poder involucrarse en todos los cambios genéticos que tiene preparada esta humanidad. Por eso hoy en día queremos invitarte que tú que estás escuchando esto recibas a Cristo. Amén. Que le digas, porque la única manera de escapar de esta generación es conociendo al Señor y diciéndole a Él: ven a mi corazón, necesito escapar de esto, porque lo que viene para esta sociedad es como le pasó en la generación de Noé. Así es. Y definitivamente nuestra labor hoy en nuestro tiempo es que tú vengas al conocimiento de la verdad. Y la verdad, dice la Escritura, te va a hacer libre. Esto que estamos hablando son temas que el Señor lo puso como una antesala de su venida. Como en los días de Noé, va a ser la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que Jesús describió en los evangelios para que tú y yo podamos entender el propósito, el momento, el tiempo que estamos viviendo. Somos privilegiados, no tengas miedo, no tengas temor de lo que está pasando. Somos privilegiados porque nos va a tocar ver y comprobar lo que la bendita palabra del Señor dice. Pablo ahí en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, al final del capítulo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es lo que la Escritura hace en tu corazón y en mi corazón. Así que bueno, amados, hemos terminado este programa. Hubo muchas fallas de transmisión, pero esperamos que lo que se ha dicho aquí edifique tu vida y te ayude a ti y a cada uno de nosotros a poder afianzarnos, porque si alguien dijo la verdad, fue nuestro Dios, y el Señor Jesucristo vino a liberarnos para poder en esta generación salir y escapar de los juicios que vienen por todo lo que está sucediendo. Amén. Este fue tu programa Principios del Reino. Te esperamos la próxima semana. Ulises. Pues nada más agradecer a cada uno de los que están ahí conectados, viendo la transmisión. Perdón por todas estas fallas. Y agradecemos a Emiliano Miramontes, ya nos corrigió, pastor, son los olmecas. Así es, la cultura olmeca, exacto. Gracias a Freddy, a Carla de Eck, a la hermana Patti, Adela, Yoli, Daniel Maldonado, a mi esposa Micheli, a Ilse, a cada uno de ellos que se conectaron. Amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Así es. Comparte este mensaje. Tú no sabes qué persona recibirá la palabra y Dios dará el fruto al 30, al 60 o al 100% en la vida de esa persona que tiene la necesidad de escuchar este precioso evangelio. Amén. Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana. Siempre terminamos con una oración. Padre, bendice a nuestro auditorio. Que el Señor esté contigo y te guarde y te bendiga. Y bendiga tu casa y traiga sanidad, libertad y paz. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Te esperamos. Dios te bendiga. Amén.